Bienvenidos a un nuevo bloque del programa El Mundo que se avecina. En este bloque vamos a tratar un tema apasionante, liderazgo humanista, ¿no? ¿Qué es eso de integrar la empresa, nuestro trabajo, nuestra profesión, ¿no? Con nuestra trayectoria vital, nuestra familia, nuestro compromiso y responsabilidad con la sociedad, ¿no? Y cómo hacerlo desde este liderazgo humanista que se basa en las virtudes. En definitiva, es un tema de antropología, de cómo entendemos al ser humano, la visión humanista y cristiana, ¿no? En nuestro caso, de la persona, ¿no? Cuando tiene que estar en un ámbito laboral, profesional, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a trabajar distintos temas, ¿no? Como sabéis, 7 u 8 semanas, desarrollando ese liderazgo humanista que es, y vamos a intentar definirlo, ¿no? Y cómo en un mundo globalizado, incierto, cómo se ejerce o debería ejercerse este liderazgo, ¿no? Después también ver el papel de la mujer, ¿no? y si ese liderazgo en femenino pues, aporta un valor añadido, ¿no? a la cultura de la empresa. La integración, como he dicho, de la trayectoria vital, ¿no? Empresa, familia y ámbito profesional. Cómo hacemos que las organizaciones sean familiarmente responsables, ¿no? Que cuiden no solo al empleado, no solo al directivo, sino a su familia, a su vínculo personal y familiar, ¿no? Cómo eso ha de producir un cambio en la organización, ¿no? Y en la cultura de la empresa, en el desarrollo de estos profesionales, ¿no? de la trayectoria profesional. Si la inteligencia artificial lo va a cambiar todo o no, o algunas cosas. ¿Cuál es la actitud, la fuerza de la actitud, ¿no? La importancia de esa virtud o de esa manera de enfocar nuestra motivación, ¿no? En el trabajo y en la empresa? Y finalmente las claves educativas para ese liderazgo humanista y del cuidado. Y para ello pues contamos con alguien que con su ejemplo, con su trayectoria vital, pues nos va a demostrar todo lo que después en los distintos capítulos vamos a ir desarrollando, ¿no? Y es la profesora Núria Chinchilla Albiol. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Albert. Bueno, tú eres mujer, evidentemente, ¿no? Pero hasta hoy. Madre, bueno, eres hija, madre, abuela, esposa. Tienes bueno, el ámbito de la investigación, ¿no? Académica, profesora, investigadora, como he dicho, intentas integrar en tu trayectoria vital, que veremos ahora. No me va a dar tiempo de explicar su currículum, porque es impresionante, ¿no? Pero que has sabido crear esa trayectoria vital, ¿no? Y en el ámbito tanto personal, familiar, como profesional, ¿no? Y que como investigadora pues tienes unos ámbitos de trabajo que son extraordinarios y que yo creo que para el mundo que se avecina son imprescindibles, ¿no? O sea, tú estás en el tema de la gestión del cambio, ¿no? En la dirección de personas, ¿no? El desarrollo de esas organizaciones que tienen que ser familiarmente responsables, ¿no? Ha sido pionera, porque en eso sí que hay que destacar que ha sido pionera en este ámbito, ¿no? como directiva y mujer, ¿no? En el equilibrio entre vida familiar y vida en el trabajo, lo que antes se llamaba conciliación, ¿verdad? Que no te gusta ahora ya emplearlo, la responsabilidad de las empresas, ¿no? Las competencias de dirección, el liderazgo, por lo tanto, la gestión del tiempo, bueno, tantas cosas y tantas, porque voy a intentar solo decir pues 4 cosas, Núria, ¿no? Tú eres profesora ordinaria en el Departamento de Dirección de Personas, ya lo dice todo el título, ¿no? En las organizaciones de la Escuela de Negocios del IESE, ¿no? Business School, prestigiosa en Madrid, Barcelona, en el mundo, ¿no? Después eres titular de la cátedra Carmina Roca y Rafael Pica Aguilera, un gran matrimonio, ¿no? En liderazgo y mujer, directora de distintas iniciativas, ¿no? En el IESE sobre liderazgo en la mujer, fundadora del Centro de Investigación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, iremos desarrollándolo de vez en cuando, ¿no? en alguno de los programas, porque si no nos comemos el primer capítulo. No vale la pena. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en MBA en el IESE, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, etcétera, ¿no? ¿Cómo te da la vida, Núria? ¿Cómo te da la vida? Bueno, te puedo decir que me da la vida porque soy muy racional en cómo utilizo mi tiempo. O sea, la gestión del tiempo la llevo bastante a pespunte, ¿no? Y la gestión del tiempo empieza por saber
quién eres y para qué sirves. Entonces ahí sí que utilizo mucho la ley de Pareto, el 80-20, ¿no? El 20% de mi tiempo me va a dar el 80% de resultados en cada una de las áreas. Y el 80% de las cosas que tengo que hacer las puedo dejar en manos de alguien más, pues las voy a dejar. Delego muchísimo todo lo delegable. Y lo que no es delegable, obviamente no. Para lo que no es insustituible. Exactamente. ¿Verdad? Donde soy insustituible tengo que estar. Hombre, esposa de mi marido espero ser yo y solo yo. Marido de mi hija, pues tal. Hija de mi madre viuda, pues lo mismo. Tienes 3 nietos y uno en camino. Y a punto el cuarto, sí. Que Estamos muy contentos, muy contentos. ¿No? Gracias. En fin, esto es importante, las prioridades y luego poner agenda, porque lo que no está en la agenda no existe y no lo vas a conseguir. Entonces yo lo consigo poniendo en la agenda todo lo que es importante y además es una sola agenda, personal, familiar, profesional, social, y todo está en la misma agenda. Esa es tu característica, yo creo que siendo pionera en lo que entonces se denominaba conciliación, ¿no? Familiar. Fuiste pionera en el IES, pero bueno, llevas no sé cuántos años. 42 como profesora, más 2 de máster, 44. En la Escuela de Negocios, que es un lugar que aparentemente parece como, bueno, y además muy de hombres, ¿no? En su momento. Que me a la puerta, era la primera mujer, o sea, no había. Entonces dije, no oye, había. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna, ¿no? Y en los consejos de administración y dirección, pues tampoco, y habéis hecho camino introduciendo ese valor de integrar vida, ¿no? Como veremos en alguno de los capítulos, ¿no? Por lo tanto, un poco la idea de desarrollar este bloque es precisamente no tanto hablar de empresas, sino de esa trayectoria vital que todos, ¿no? Como personas que estamos vinculados a una familia y el trabajo, ¿no? que nos dignifica, ¿no? Que nos santifica también, ¿no? Pues cómo integrarlo. Y para eso pues tenemos a la profesora Nuria Chinchilla, que lo ha hecho de una forma extraordinaria, ¿no? Siempre se puede hacer mejor, te digo, extraordinaria, bueno, no, muy ordinaria, pero con cabeza. Bueno, además eres humilde y te gusta cuidar, como has dicho, lo veremos en el último capítulo, no es el liderazgo humanista que ahora me gustaría que definas, que lo vinculas mucho al cuidado, lo trataremos, ya digo, al final, ¿no? Pero al final es un liderazgo de atención a la persona, ¿verdad? ¿Cómo lo defines, el liderazgo humanista? Mira, me gusta que me preguntes por el tema, porque liderazgo humanista hoy en día, si no le pones un adjetivo, puede ser cualquier cosa, y a mí me parece que tiene que ser humanista con valores cristianos, o sea, viendo cuál es el ser humano completo. Mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces esto es lo que significa ser líder humanista, porque tienes en cuenta personas completas, no solo cosas a las que puedes instrumentalizar, ni siquiera animalitos a los cuales tienes que dar de vez en cuando azucarillo para que estén contentos, entonces eso será azucaritos son los sueldos, ¿verdad? Manipulación. Bueno, o el escalafón. Sí, o el escalafón, o le dices qué guapo vas, ¿no? Pero solo para instrumentalizar, ¿no? Entonces yo pienso que el liderazgo humanista, en el fondo, es lo que requiere hoy en día una sociedad que está enferma de contravalores. En lugar de valores estamos valorando lo que son contravalores y muchas veces nos quejamos de, claro, una cultura tan tóxica en la que estamos tragando contravalores, ¿cómo va a ser lo que hay dentro positivo? Entonces decíamos, imaginemos pues los círculos concéntricos. La cultura tóxica nos lleva a empresas mecanicistas. Bueno, primero una sociedad desvinculada, los vínculos son instrumentalizados, ¿no? Luego, la empresa mecanicista, las personas dentro de una familia cada vez más rota, la familia desestructurada y la persona sola, ¿no? Claro, si vemos esto y dices, Dios mío, entonces ¿qué vamos a hacer? Reactivos, totalmente víctimas de un sistema que no me deja. Bueno, pues habrá que pensar cómo damos la vuelta a esto y le damos la vuelta empezando por el centro. Esa persona tiene que estar bien formada de cabeza y corazón para integrar ambos. Y a partir de aquí, si es una persona medianamente equilibrada, podrá construir una familia más sólida, podrá ser un empleado o un empresario más humano y mucho más productivo, sostenible en el tiempo, y eso generará sociedades mucho más también cohesionadas y culturas más enriquecidas. O sea que tenemos que dar la vuelta a ese victimismo y ponernos de protagonistas. El liderazgo que necesita hoy en día el mundo es líderes que en su casa empiecen a hacer las cosas bien. Por eso hablamos también de liderazgo humanista no solo en empresas, también en familias, en asociaciones y desde luego en tu vida contigo mismo. Entonces hay que liderarse primero uno para poder liderar a otros. Esta es la idea principal. Es aquella idea de que si quieres transformar el mundo, transforma tu corazón, ¿no? Empieza por ti, ¿no? Sí, señor. Claro, fíjate que en este capítulo queremos vincular esa definición que haces, ¿no? De liderazgo humanista con las virtudes, que en este caso, ¿no? Estamos en un programa que ambos somos cristianos, tenemos fe y por tanto entendemos esa misión trascendente también en el trabajo, ¿no? en la empresa, en la profesión, pero con un mundo globalizado, como tú dices,
donde hay estructuras globalistas, ¿no? Que casi no es lo mismo. Se ha globalizado, como bien dices en alguna de tus charlas, estamos en este mundo, las tecnologías nos han hecho el mundo pequeño, ¿no? No lo podemos cambiar. Lo que sí que podemos seguramente es, como tú nos vas a ir desarrollando a lo largo de todos los capítulos, es humanizar, llenar de virtudes la forma en que la gobernanza, tanto en empresas, en nuestra propia familia, en nosotros mismos, cuando dices tenemos que decidir sobre nuestro propio destino, ¿verdad? Y en la actitud, ¿no? ¿Cómo definirías ese mundo global, ¿no? Para enlazarlo con primero la definición que has hecho de humanismo. ¿En qué mundo estamos? ¿En la empresa? ¿En la familia? Sí, es lo que tú bien dices, el mundo se ha hecho pequeño, es la aldea global que se llama, ¿verdad? Pero claro, depende de cómo sean las tomas de decisiones de los personajes con poder, pues nos van llevando más hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia en medio, o hacia arriba o hacia abajo. Lo que a mí me gusta es, en lugar de hablar de esos grandes señores y señoras que tienen que tomar decisiones, hablar de mi círculo de influencia. Porque si no me quedo en el círculo de preocupación que llamaba Covey y me quedo casi sin energía, solo intentando cambiar algo que no está en mi mano. En cambio, yo hablo de cómo cambio mi realidad. Entonces, también hablamos de un triángulo, que llamo de la sostenibilidad, que significa que en el centro del triángulo estamos cada uno de nosotros, hombre o mujer. En ese centro del triángulo quiere decir que cada uno de los vértices del triángulo es un área de vida. Mi familia, la empresa en la que trabajo, la sociedad en la que vivo. Cada una de estas áreas, ámbitos, tienen un aire que respiro, que puede ser más o menos oxigenante, más o menos intoxicante. Depende de lo que yo vivo en la familia, me lo llevo después, porque pasa por mí, y me lo llevo a la empresa. Y de la empresa, bueno o malo, me lo llevo y lo paso a la sociedad. Y eso es constante. Y encima, dentro de esa zona, yo vivo en Barcelona, pues Cataluña. Los demás que vivan en Estados Unidos, cada uno en su ámbito, con sus valores y contravalores. ¿Qué es lo importante aquí? Que hay personas que pueden estar en un ámbito intoxicante o intoxicado y tragar mucho CO2, pero como las plantas de noche, hacer fotosíntesis y expeler oxígeno. Y otros que tragan mucho oxígeno y solo son capaces de expeler CO2. Entonces, ahí está el verdadero liderazgo. ¿Qué hago yo con esto que me está llegando? ¿Lo transformo en positivo o me quedo cada vez más hundido y más negativo? Claro, porque al final te has de liderar a ti mismo primero, ¿no? Has de ser capaz de liderar para liderar a otros. Bueno, esto es lo que hago en el IES, cada 2 por 3 les digo a los directivos, digo, primero, empezar por leeros algún libro de cómo liderarte, integrar la vida, todo lo que hablaremos otro día, ¿no? Porque es la manera de empezar a ser tú primero líder de ti para luego liderar a otros, empezando por liderar a tus hijos también. Porque eso es hacerlo bien. Todo lo que explicas en el IES, en la Escuela de Negocios, sirve para la familia también, para el ámbito por supuesto. Más íntimo, personal. Para ¿no? la familia, para las ONGs, para tu propia vida, para los partidos políticos, para todos. El fondo es cómo generas relaciones de confianza. Si es que el mundo vive y sigue vivo porque hay relaciones de confianza. Si no hay relaciones de confianza, se paraliza todo en el acto. El problema que tenemos es que cada vez hay menos confianza y por eso nos cuestan más los sistemas de control. Porque como no me fío de ti, tengo que irme poniendo en guardia. Y todo eso genera costes enormes y encima, en lugar de ir a máximos, vamos a mínimos. Con la idea de que estamos en un mundo escaso y que hay que llevar cuidado porque lo que te llevas tú no me lo llevo yo. En lugar de hablar de la abundancia, estamos siendo creativos, la abundancia es enorme, el mundo no se acaba, los recursos no se acaban, es mentira lo que nos están contando, una mentira con mayúsculas, y es al revés. O sea, cuanto más gente hay y más creatividad hay, más, y además lo sabemos, más innovación hay y más capacidad de hacer de todo. Vamos, que todos los que estamos en el mundo podemos comer sin tener un mínimo de pobreza, pero no nos da la gana. Es gestionar bien, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que bueno, yo creo que ya es obvio que estamos en un cambio de era, ¿no? Que se aceleró tal vez, ¿no? La parte del confinamiento, pandemia, nos ha hecho entrar en una nueva normalidad que denominaban los líderes, ¿no? En ese reseteo del mundo, en ese mundo acelerado, en la no presencialidad, ahora también lo tocaremos, ¿no? O sea, como si ese humanismo, si ese liderazgo humanista, ¿no? Se basa en la persona, y bueno, y tenemos unas tendencias en este momento que justamente a lo mejor en la empresa, pero también en la familia, por los móviles, los hijos, tal, la presencialidad, el estar presente, ¿no? Como tú y yo hoy aquí, pues nos lo ponen en jaque, casi jaque mate, pues con todos los temas de este nuevo reinicio y ese cambio de era, ¿no? Pero me gustaría que eso, ¿no? Para ser parte de este cambio, ¿no? Emprendiendo, o sea, siendo nosotros los que tomemos decisiones, cuando vemos que el mundo esté globalizado, estas élites plantean, ¿no? Casi como nos marcan mucho, ¿no?
¿cómo va a cambiar o cómo crees que está evolucionando, ¿no?, en esos 40 años que tú has dicho, parte del siglo XX, actualmente, ¿no?, en esta parte del siglo XXI, en la cual todo parece que se acelera y de una forma muy deshumanizada, ¿no? Sí, todo se acelera y todo va más rápido, pero al tiempo también las empresas que quieren ser sostenibles y las que han durado más de 100 años son las que son más humanas. Las otras se rompen y acaban, porque como he dicho antes, todo va a depender de la confianza que tenga la gente que ahí trabaja, en el empresario, en sus directivos y por tanto las ganas que tengan de seguir aportando su mayor contribución. Entonces ahí tenemos un problema, bueno, después del COVID has hablado tú, ¿no? Hemos cambiado una nueva normalidad, hemos descubierto que sí es posible muchas veces trabajar desde casa o desde la Conchinchina, que no es necesario estar constantemente presente en el trabajo, por lo tanto es mucho más fácil tener vidas pues, un poquito más amplias, un poquito más equilibradas. Pero para eso necesitamos que los directivos pasen de un paradigma del control a un paradigma de la confianza, que no quiere decir no controlar, sino quiere decir controlar por objetivos, no por tareas, ni por tiempos, ni por espacio. Por misiones a veces comentas Y entonces, tú. más allá del objetivo, muy bien, está la dirección por misiones. Eso es lo que tendríamos que hacer, porque el siglo XIX fueron dirección por tareas, principios del XX también, hacia los 80 empezaron a hablar de dirección por objetivos, pero por ejemplo en España todavía dicen que dirigen por objetivos, no, pagan por objetivos, pero dirigen por presencia o por presentismo. Estás o no estás, por tanto no estás comprometido. Eso no es verdad. La silla, ¿no?, que hacen no es en muchas Entonces, instituciones y administraciones también, ¿no? Eso. Y el siguiente paso sería la dirección por misiones, que es que la empresa tiene una misión corporativa, el para qué está allí, pero luego cada uno de los que están ahí viviendo trabajando, tiene que saber cuál es su misión profesional y cómo eso contribuye a la misión corporativa, cuál es su misión participada. Y cuando empezamos a hablar en estos términos, empezamos a poner cada uno su contribución a máximo, porque es un liderazgo del servicio. Y todos somos líderes, hasta el último operario de la máquina, ¿no? O sea, todos líderes en nuestra función, cada uno la suya, y responsables además de su trabajo, viendo cómo impactan todos. Salto un poco a lo que es nuestro ámbito también de fe y de creencia, ¿no? Creo que el actual Papa, ¿no?, León XIV está trabajando en una encíclica, ¿no?, que de alguna manera pues seguramente tendrá en cuenta todos estos cambios tan radicales, ¿no?, de lo que Papa Francisco denominaba el paradigma tecnocrático, por tanto esa nueva normalidad que lo va a cambiar todo, casi todo, ¿no?, familia, empresa, y me parece que en esos textos que está preparando, de alguna manera, ¿no?, igual que hizo su antecesor León XIII, ¿no?, con el tema social y del trabajo, ¿no?, la famosa encíclica que ahora tendrá que incorporar seguramente esas nuevas formas de trabajar. ¿Cómo crees que la doctrina social de la Iglesia, el magisterio, ¿no?, te ayuda a ti, aunque no lo explicites claramente, ¿no?, con todo tu alumnado, pero en esas características de liderazgo humanista y de servicio que necesitamos para esta época, ¿no? Absolutamente. Ahora me recuerdas, al hablar de la Rerum Novarum, me recuerdas que yo entonces ya, hace 40 años, hice un primer estudio sobre el tema de la Rerum Novarum y aplicada a la empresa, y la verdad es que de ahí salieron muchas cosas con Juan Antonio Pérez López, ¿no? Sí. Y hablábamos de cómo el control externo nunca va a ser suficiente y lo que necesitamos es un autocontrol, porque el control externo siempre va a ser limitado y es el autocontrol de la persona el que da opciones a que realmente las cosas se hagan bien. Y eso es doctrina social de la Iglesia, teniendo en cuenta el bien común, teniendo en cuenta el impacto en los demás, obviamente, y por eso me encanta que León XIV, por supuesto, siga la estela. Y además con las novedades que va a aportar la inteligencia artificial, lo veremos después en las formas de trabajo y con cómo tratamos la cultura, la desgraciadamente cultura del descarte y cancelación, que ese globalismo, ¿no?, lleva a eso y ese paradigma tecnocrático, ¿no? Por lo tanto, ¿aconsejarías a los directivos, a los que están trabajando en los ámbitos de decisión de la empresa a ser conscientes que hay algo maravilloso que se llama doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por supuesto, hay que leer. Es que eso da muchísimas luces, ayuda muchísimo a entender mucho más allá, porque si no, como decimos, a veces la visión que tenemos es muy pacata, ¿no? El día a día se nos lleva siempre a la urgencia y a lo que es eficaz, pero no a lo que es bueno y sostenible en el tiempo. Lo digo porque tú, por supuesto, introduces, aparte de esa visión de gestión del tiempo, de ser como más racionales, introduces la dimensión trascendente, ¿no?, que es un poco la que también
En nuestro programa intentamos explicar, ¿no? O sea, que esa visión, esa dimensión vertical, no solo horizontal, del éxito y tal, la introduces en esa calificación de liderazgo humanista, ¿no? Y de cuidado. A lo mejor podemos hablar también aquí de la diferencia entre valores y valoraciones, ¿no? Juan Antonio Pérez López hablaba de esto, decía, el problema que tenemos cuando estamos en tertulia después de comer o cenar con amigos es que uno empieza a hablar de sus valores y te dicen, no, Nuria, no, los míos son otros. Entonces tienes que decirle, no, valores son objetivos, son cosas que son valiosas, me hacen crecer como persona, como familia, como empresa, como sociedad. Son virtudes, ¿no? Si no, no son valores, son contravalores. Y entonces el valor en acción, de verdad, es el que yo utilizo en el día a día para la toma de decisiones. No el que pone en la pared de la empresa nuestros valores son, sino los reales que utilizan cada uno de los que allí trabajan. Por supuesto los directivos con más impacto, pero cada uno de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que los valores en acción son lo que Juan Antonio llamaba motivos. ¿Qué nos motiva a trabajar cada día? ¿Qué nos motiva a levantarnos cada mañana? Pues depende, porque son, como sabemos, motivo extrínseco, sería lo que espero que me dé el entorno, el aplauso, el dinero, el prestigio. El intrínseco, no solamente el primero, sino sobre todo también, oye, yo estoy aprendiendo, me lo estoy pasando bien, la propia tarea me motiva, no hace falta que nadie me aplauda. Y el tercero sería, no, ¿y qué tal el trascendente? Pero con minúscula, o sea, el impacto en los demás que estoy teniendo siempre, aunque no sea consciente, con mis acciones y mis omisiones. Esos son también motivos. Claro, depende de cuál pese más, voy a tener una estructura de motivos que se llama, que sería escala de valores, hablando coloquialmente, que me va a dar una gafa para ver el mundo. Y es una gafa más o menos limpia. Como me genere, como esté yo muy motivada por lo extrínseco, acabaré siendo esclavo del entorno y me moveré solo por lo que me está dando el entorno. Entonces no puedo ser líder de nadie porque no soy líder ni de mí mismo. Lo segundo, intrínseco, parece soy un poquito más libre, ¿no? Estás siendo también esclavo, pero de ti mismo, de tus pasiones, de lo que te apetece en ese momento. Tus deseos. ¿Vale? Claro. Y luego el trascendente es el que te abre a los demás y el que empieza, primero te da visión instrumental del otro, la segunda también. El tercero te da una visión de persona completa del otro, no te limpia la gafa. El otro tiene dioptrías falsas. Entonces, todo esto que parece, bueno, lo explica muy fácil, ¿no? Pero el cambio que requerimos hoy en día en los directivos es una revolución de los motivos. En los directivos y en los líderes mundiales, porque el problema está en que tienen unas escalas de motivos o una estructura motivacional muy extrínseca o muy intrínseca. Ya. Y lo trascendente se queda muy pequeñito. ¿No? Podríamos decir horizontal. O cero. O casi sí. De ras de tierra. Claro, ¿no? Y luego ya que hablamos Hay que elevar el vuelo. Claro, ya que hablamos de cristianismo, pues claro, evidentemente si además hablas de trascendencia con mayúscula, entonces todo lo que haces, fíjate si tiene calado, ¿no? Porque ya no es solo trascendente con impacto en personas, sino que te estás ganando el cielo. Esa es la visión de santificar el trabajo, ¿verdad? Claro, con ecos de eternidad, todo lo que vas haciendo. Sabemos que funciona muy bien, ¿no? Y además es una manera, pues, de... En el día a día y en cada cosita, sí. En la vida ordinaria y estando en el mundo, ¿no? Sí, sin ser del mundo, ¿verdad? Porque, claro, de eso también se trata del humanismo y del liderazgo, del cuidado, ¿no? Lo trataremos, como he dicho antes, más al final, pero aquí me gustaría ya que también definieses un poco qué es ese liderazgo del servicio, del cuidado, ¿no? Bueno, lo has dicho, ser del mundo sin ser mundanos, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema del cuidado, ahí me voy a cuando estuve en el 2012, en Naciones Unidas me tocó ser la representante de España para el CEDO. El CEDO es el Comité Antidiscriminación de la Mujer, y yo les daba como speech, ¿no? Era que si queríamos un mundo sostenible, empresas sostenibles, sociedades sostenibles, países sostenibles, necesitábamos meter 3 Fs como criterio en todas las decisiones. La primera era la feminidad, ya lo hablaremos. La segunda era la familia y la tercera era la flexibilidad, ¿vale? Me voy a la primera y ya entraremos con más cuidado, ¿verdad? Pero es que sin lo femenino que nos da la complementariedad hombre-mujer y además nos da el cuidado, porque biológicamente la mujer con potencialidad de madre es mucho más capaz de cuidar de entrada ya, sin que nadie le diga nada. Ya se ven las niñas que van cuidando los bebés y los van peinando, al niño se lo das y le saca la cabeza para ver qué hay dentro, ¿no? Es mucho más de innovación y esto es importante. El cuidado es eso, tener en cuenta personas completas con sus vulnerabilidades y con sus necesidades. Si trabajamos con personas completas de modo completo, es mucho más fácil que la gente reaccione bien. Si las trabajamos como si fueran cosas, pues así vamos, la gente se va. Pues es importante comprender qué es el ser humano, ¿no? Y también, como decíamos antes, formarse en doctrina social de la Iglesia, pero también en filosofía, en antropología, en teología, o sea, tener ese concepto del ser humano completo, integral, que has dicho tú, ¿no? Sí. Y entenderlo, ¿no? Sea hombre, sea mujer, sea una persona mayor, sea alguien más joven en la empresa, ¿no? Que también a veces hay esa segregación entre los seniors y los... Generalizamos edatismo, mucho. Le llamamos. Generalizamos mucho, ¿eh? Al final nos queda
no son... poquito, casi Venga. medio minuto, ¿no? Pero Vale. casi te he escuchado muchas veces para cerrar, ¿no? Que el ser humano no es solo Homo sapiens, ni Homo faber, ¿no? De los que somos, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Hacemos cosas, ¿no? Sino que al final somos ante todo personas que curamos, ¿no? Un ser que cuida, ¿no? Homo curans, sí. ¿No? Esto lo veremos el próximo día Sí. que hablemos del tema, pero yo esto lo utilizo para superar la visión de Homo economicus, Claro. que es la visión economicista Que es la del que ser tenemos humano, ahora, ¿no? que nos viene desde Estados Unidos, pero que ya es hora de cambiar, ¿no? Porque... Pues oye, tenéis mucha responsabilidad porque, claro, IES, que es un Business School, que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, ¿no? Y que formáis a esos futuros directivos y líderes, pues tenéis una responsabilidad enorme y tú eres una de las personas que contribuyes positivamente a ello, ¿no? Te emplazo a la semana que viene, Nuria, porque se nos acaba el tiempo. Pues nada, ¿no? feliz de hacerlo. Sí. Y solamente decirte una cosa, Sí. que el Business School, la traducción es Escuela de Negocios, pero no nos queda más remedio porque estamos en las Business Schools, pero nosotros somos una escuela de dirección de personas o de gobierno, aunque nos llamen negocios. Negocios es una parte pequeña de lo que es una empresa, entonces hay que recordarlo once Viene and de again. antes, esto, ¿no? Siglo XX, ¿no? Exacto, muchas gracias. Es que el tema de los términos ya lo iremos viendo, ¿eh? Es muy importante el concepto. Profesora Chinchilla, nos vemos la semana que viene. Un placer, si Dios hasta quiere. pronto, A ti. Albert, si Dios quiere.